Se hizo un refuerzo en Sinaloa hace unos días y diario estamos revisando los resultados y avanzando, y el secretario de Seguridad ha estado ahí y va a seguir ahí, el secretario de la Defensa, de Marina, hay una gran coordinación y colaboración en el Gabinete de Seguridad. Mi pregunta, yo creo que es la pregunta que se hacen todas las familias en Sinaloa, ¿no? De que empezó este conflicto. ¿Cuándo va a terminar? Voy a decir una respuesta que no es muy popular. Vamos a lo que sea necesario. El último audio que escuchamos es de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, diciendo: ¿cuándo va a regresar la paz? ¿Cuándo va a terminar la violencia en Sinaloa? Bueno, cuando sea necesario, dijo. Es lo que vamos a estar por acá. Y es tal vez, bueno, pues una de las respuestas que no esperan directamente los pobladores, los que están, por supuesto, los que viven en Culiacán, en una zona tan complicada. Y es que el día de ayer nos encontramos con un hilo muy interesante del periodista Adrián López, director del Noroeste de Sinaloa, en donde iba diciendo, bueno, pues parece que es un lunes negro. Desde la madrugada del día de hoy, dice, desde las 6:40 de la mañana, él va haciendo una crónica de lo sucedido en Sinaloa. A las 6:40 de la mañana una persona colgada y torturada. A las 10:30 de la mañana autoridades aseguraron un auto en un domicilio, tenía reporte de robo y estaba baleado. A las 12 del día el cuerpo de un hombre asesinado. A las 12:30 otro reporte. En fin, se va hora por hora, 4:40 de la tarde, 6 de la tarde, 10 de la noche, en lo que es, insisto, y lo que dice él, un lunes negro en Sinaloa. Y me da mucho gusto que me acompañe esta tarde Adrián López. Adrián, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Gusto en saludarte y a tu auditorio. Escuchábamos audios de la presidenta, escuchábamos audios del propio Omar García Harfuch, también el secretario de Seguridad. Sabemos que Sinaloa es el epicentro en este momento de entre la inseguridad, pero también, digamos, de el nuevo modelo de seguridad de este sexenio. Y leíamos lo que reportabas el día de ayer y parece que cada vez es más complicado, que nada cambia. Cuéntanos un poco la situación desde allá, Adrián, y un poco también el sentir de la sociedad. Sabemos que estar en un medio local a través de mensajes de redes sociales, a través de llamadas, a través de las propias entrevistas, pues se puede tener muy cerca el pulso de la gente. ¿Cómo ha sido el día de ayer y cómo ha sido el día de hoy desde Sinaloa, Adrián? Bueno, pues ayer un día muy difícil, evidentemente un día que genera una sensación de pues haber perdido lo poco que habíamos ganado. Yo he insistido desde hace semanas en que ya es muy notorio que desde enero la estrategia de contención, estrategia militar, se estancó, ya no estaba generando los datos de homicidios y los datos de desapariciones en febrero, en marzo y en abril. Si tú revisas promedios diarios o números absolutos, lo que muestran es más bien otra vez una ligera tendencia a la alza, y mayo arranca pues muy violento con un promedio de más de 6 homicidios diarios, que eso es 3 veces lo que teníamos antes de la guerra, ¿no? Y que si bien no es el máximo de octubre, de hecho ahorita mayo, con los días que llevamos, si tú lo proyectas, tendríamos otra vez los mismos homicidios de octubre, que fueron 187, y eso enseña pues que esa estrategia de la contención militar ya no está generando reducciones en las violencias letales sobre todo, pero también habría que decir que hay muchas otras violencias que esa contención no considera, sobre todo las violencias patrimoniales, el robo de vehículos, el robo a comercios, que generan también pues en la actividad económica, en el sentir de la gente, pues esta sensación de desamparo, ¿no? Eso es así, porque hay que decirlo, la estrategia que estamos oponiendo es mayoritariamente militar, aunque nos digan que la Guardia Nacional es civil y que la coordina Harfuch, que eso tal vez en los hechos es cierto. Lo cierto es que prácticamente en todos los eventos violentos que hemos visto donde la autoridad se enfrenta a los delincuentes, o las detenciones o los decomisos o los aseguramientos, los hace el ejército, ¿no? Los hace la Guardia Nacional, la Marina, las Fuerzas Especiales del Ejército, etcétera. Y entonces es muy notorio que eso ya no está pasando. Y ayer lo que vimos, pues sí creo que es otro punto de inflexión, porque vimos
bloqueos, vimos enfrentamientos, vimos otra vez un despliegue de violencia en zonas que no habíamos visto violencia, en específico en Mocorito, en Salvador Alvarado, en Guasave, 2 días antes en lo que le decimos en Sinaloa del sur, en Teacapán, en Escuinapa, y luego en el norte, muy al norte, en Sinaloa municipio, Sinaloa de Leyva, como se le conoce normalmente, donde incluso muere un militar y 3 más resultan heridos. Entonces, ayer es un día terrible, no solamente por la violencia que se despliega. La autoridad reportó 6 homicidios, pero ya hoy sabemos de al menos 5 más, 3 en Badiraguato y 2 en Mocorito, pero sobre todo porque las imágenes de los bloqueos de carreteras, de los convoyes militares, de los convoyes de grupos armados, de los vehículos artillados que no habíamos visto en una buena cantidad de semanas, volvieron. Y eso nos regresa al imaginario, pues, de los jueves negros, de las capturas de Ovidio, de la guerra desatada, pues, y creo que sí es una inflexión porque en el ánimo social se siente que no solamente no estamos cerca del fin, sino que pareciera que se complica, ¿no? Sí, y parece, insisto, ¿cuál es la lógica, digamos? ¿Cuál es la lógica de lo sucedido? Se habla de la detención de un operador del cártel de Sinaloa, del Chuy, quien cuenta con orden de extradición a Estados Unidos. ¿Es esta causa-efecto directamente del tema de la violencia en el Estado, Adrián? No, hasta donde sabemos esta detención ocurrió de manera bastante limpia en la colonia La Campiña de Culiacán. Se atribuye que es un operador de la facción de los Mayos. Hemos tenido otras detenciones así, en operativos, claro, etcétera. Sí. Pero más bien lo que parece ayer es una disputa entre una de las facciones del cártel, al parecer la de los Guzmán, que entra en conflicto con otra facción que se había mantenido en teoría aislada del conflicto, que es la del Chapo Isidro, de los Flores en el norte. No sabemos, o sea, la verdad es que todavía no tenemos evidencia de eso, pero sí hay una novedad en que se presenta violencia en municipios que no la habían tenido, salvo operativos o cosas aisladas, ¿no? No de una manera tan contundente. Ayer los enfrentamientos comienzan primero en Mocorito, se presentan luego en Salvador Alvarado, en la capital, en Guamúchil, rafaguean unas viviendas, todos vimos los videos, ¿no? Los has visto de las camionetas, se extiende hasta Badiraguato y pues tan lo hubo que tenemos 3 homicidios ya reportados ahí, ese hallazgo, y vuelve a haber bloqueos en la maxipista Culiacán-Mazatlán, en el kilómetro 100, lo cual también es increíble. Yo transito mucho esa carretera, hoy volví a pasar por allí, y justo donde sucede el bloqueo y queman un tráiler que venía cargado con mangos al parecer, a 500 metros, a 600 metros de allí hay un destacamento permanente de la Guardia Nacional, entonces no te lo explicas, ¿no? La carretera duró cerrada 6 horas, y eso afecta profundamente pues el turismo que va de Culiacán a Mazatlán, ¿no? Y Mazatlán ahorita, digamos, es el motor económico de Sinaloa, pues porque el campo lo está pasando muy mal por la sequía, los precios, etcétera, y obviamente pues porque el Valle Agrícola de Sinaloa, pues está, el centro, el de Culiacán, está muy afectado por la violencia. Y es tal vez esa pregunta, ¿qué se disputan, Adrián? Después de tantos meses de una presencia, y lo acabas de decir, bueno, hay elementos de la Guardia Nacional, el propio Omar García Harfuch ha puesto, digamos, ese búnker de seguridad, está la tensión mediática, no solo nacional, sino internacional en Sinaloa, vemos reportajes de CNN, seguramente los has visto y te los has encontrado, claro, de Fox News, también de diferentes reporteros diciendo, esto es lo que está sucediendo. Es un tema territorial, es un tema más bien de presencia y de mostrar el poder. Esta violencia imparable por parte de los cárteles, ¿hacia dónde apunta, Adrián? ¿Cuál es su lógica? A ver, yo creo que la disputa es eminentemente territorial. Todos sabemos cuándo se genera el 25 de julio por el tema de la captura del Mayo Zambada, de la traición de los Guzmán al Mayo Zambada. Y obviamente la afrenta sigue vigente, en tanto no se resuelvan los procesos judiciales de Ovidio y de Joaquín en Estados Unidos como del Mayo, que incluso pues está allí en la mesa pues la posibilidad de la pena de muerte, sabemos que está incluso negociando un acuerdo. Mientras esas cosas resuelvan, nosotros creemos que la herida acá en lo local seguirá abierta. Por el otro lado, pues estas guerras empiezan teniendo una lógica de disputa territorial, pero hay que recordar que las guerras no son racionales, y lo que tenemos todos los días, que a lo mejor no trasciende a lo nacional, es que todos los días reportas el asesinato, el desmembramiento, la decapitación de
un líder, de un lugarteniente, de un jefe de la otra facción, y eso pues son espirales de retaliación, ¿no? Tú me lo hiciste a mí, entonces yo te lo voy a hacer a ti, y la guerra se va complicando precisamente por eso, y ya obviamente en el corazón de todo está la disputa territorial, pues porque ese poder no se comparte y el arreglo no es posible, ¿me explico? O sea, la lógica de una reconciliación ya no es viable. La evidencia enseña que en la guerra 2008, 2011 y en la 2016, 2017, la curva, digamos, de letalidad, de homicidios, hace inflexión hacia abajo, que no significa que acabe, pero hace inflexión, digamos, hacia abajo, cuando el liderazgo de una de las facciones en disputa es detenido, neutralizado, capturado o asesinado, ¿no? Y eso no ha pasado. Al final los liderazgos de las facciones que se están haciendo la guerra siguen libres, siguen impunes y siguen con esa capacidad de seguirse haciendo la guerra. Sí. Y si como intuimos lo que estamos viendo es que va a entrar una tercera facción en conflicto, pues eso no habla de un futuro. Yo comparto con García Harfuch que no podemos acabar en semanas, en meses, algo que lleva muchos años. Dame un segundo, porque me parece muy importante esta última reflexión. Vamos a una pausa y regresamos con Adrián López. Cerramos esta idea, esta extraordinaria crónica que nos has hecho desde Sinaloa. Decías, bueno, coincido tal vez con Omar García Harfuch cuando dice el tiempo que deba de ser, pero también un poco nos platicabas un poco el sentir de los lectores del noroeste y de la gente que vive en Sinaloa. Cerramos esa idea, por favor, Adrián. Sí, claro, evidentemente creo que a nadie nos gusta esa respuesta, todos queremos que esto acabe como empezó, de un día para otro, pero la verdad es que con problemas tan estructurales y tan complejos como estos, Sinaloa lleva 50 años. Que se lanzó la Operación Cóndor en Sinaloa para acabar con el narcotráfico en el 77, ¿no? Entonces, y en su momento incluso llegaron a afirmar las autoridades del gobernador, el alcalde de Culiacán, que se había acabado. Y bueno, creo que hay cosas que envejecen mal y esa es una de ellas. Y lo que habría que pensar es si estamos haciendo lo suficiente o lo necesario, ya no solo para que esto acabe, porque acabará de una u otra manera, sino para que no se repita. Porque creo que lo que no estamos haciendo es eso. Al final, Sinaloa ha sido incapaz, y digo Sinaloa y muchos otros estados del país, ¿no? No tenemos la exclusiva, pero bueno, Sinaloa es Sinaloa. Pero al final no hemos hecho ni construido las policías que necesitamos, las fiscalías que necesitamos, y podríamos hablar del tejido social y la cultura y lo que quieras, pero al final la parte de la legalidad hemos sido incapaces de construirla en medio siglo y no lo estamos haciendo porque otra vez estamos respondiendo con lo que hemos respondido siempre a estas crisis, ¿no? Con más militares que vienen y se van. En la Operación Cóndor llegaron 10,000 militares en el 77 a Sinaloa. En esta crisis hemos hablado hasta de 13,000, pero sabemos cuándo llegan, nunca sabemos cuándo se van. ¿Cuántos hay ahorita? No sabemos. Pues porque hay que ir a atender Guanajuato y hay que ir a atender Jalisco, y hay que ir a atender Michoacán. Y pues no conocemos experiencias de política pública donde la militarización salga bien y eso es lo que estamos oponiendo. Entonces, podemos usar eufemismos y hablar de coordinación, etcétera, pero lo cierto es que hemos sido incapaces de construir las instituciones, tenemos estados muy débiles frente a crímenes organizados muy fuertes. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo creo que repetir una experiencia peor en tantos no hagamos la tarea. La pregunta es si vamos a aprenderlo. Bueno, pues Adrián, gracias de verdad por esta reflexión, por informarnos, por mantener, por supuesto, como una fuente confiable de lo que sucede en Sinaloa. Siempre los estamos leyendo y una felicitación a tu equipo, a los redactores, a los fotógrafos, a todos los que hacen posible periodismo en Sinaloa. Un abrazo grande. No, hombre, gracias a ti, Javier. Y sí, me uno. Felicitaciones a la gente que está en la calle cubriendo esto. Así es. Bueno, pues Adrián López, el director del Noroeste en Sinaloa. Vamos a lo que sigue.